Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ya les mencionábamos que es una semana muy importante en cuanto a la movilidad porque, claro, el biotren, que es uno de los puntales por donde se mueven muchas personas entre la comuna de Coronel y también Concepción, hoy día está con problemas debido a esta situación, a esta falla registrada ahí en el puente ferroviario. Ayer fue un día intenso para ver cómo funcionaba el plan de contingencia, pese a que ya el día viernes se empezó a establecer las primeras líneas. El fin de semana fue un día de reuniones, fue un periodo en donde se pudieron tirar varias líneas. Bueno, ¿cómo funcionó eso? ¿Cómo va a seguir el resto de la semana, que ya fue confirmado que va a seguir la emergencia? Para conversar de todo eso y más, ya estamos conectados con la delegada presidencial de la región del Biobío, Daniela Dresner. ¿Cómo está, delegada? Gracias por aceptar nuestra invitación. Hola, Ángela, muchas gracias a ustedes por invitarme. Delegada, ayer veíamos y reportábamos muy temprano ahí en la unidad operativa de control de tránsito, estuvieron tomándole el pulso a esta situación. Cuéntenos un poco cómo visualizó usted este despliegue, este plan de contingencia establecido y qué se espera para hoy, por lo menos para los usuarios. Sí, bueno, estuvimos ayer durante todo el día, desde la mañana temprano, pero también hasta la tarde, hasta que terminó el horario punta de la tarde, tanto con gente de nuestros equipos desplegados en las distintas estaciones de trenes, pero también teniendo reuniones y haciendo análisis respecto de lo que había ocurrido. Ahí decir que hay varias cosas que se levantaron durante el día de ayer y que hoy día ya están puestas en marcha, como un aumento de los buses en los horarios punta. Recordemos que durante el día viernes habían 13 buses disponibles que estaban dando vuelta. Ayer iniciamos el día con 19, ¿cierto? Y hoy día iniciamos el día con 21, más 2 buses que son 2 buses para personas en situación de discapacidad. Ahí decir que quizás el punto más negro ha sido justamente ese, que es el traslado de las personas en situación de discapacidad. De hecho, hoy día en la mañana, cuando estábamos revisando la situación, hubo un problema porque había una persona y no estaba el bus disponible. Entonces, ahí tenemos una brecha que es una brecha súper importante que tenemos que resolver y resolver rápido, porque básicamente no puede ocurrir aquello, ¿ya? O sea, este tiene que ser un medio de transporte que esté disponible para absolutamente todas las personas que quieran ocuparlo, y eso es algo de lo que tenemos que asegurarnos. Delegada, usted decía, claro, esta situación se han ido subsanando ciertas situaciones, sobre todo porque, claro, uno a veces imagina ciertos planes, pero cuando ya los ve en la realidad se da cuenta que hay cosas que funcionan, otras que no. Y en ese sentido, hablemos un poco del tiempo, porque, claro, cuando empiezan estas contingencias, uno dice, ¿cuándo irá a terminar? Nosotros ayer conversábamos con el gerente de EFE y nos decía que, claro, por lo menos la única certeza es que esta semana la emergencia va a continuar. ¿Se ha podido hablar de eso? Yo sé que ayer la escuchábamos en las declaraciones que dio, no hay una certeza clara, se están realizando las investigaciones para ver cuál es la magnitud finalmente de la falla, pero ¿cuánto tiempo debería pasar? ¿Podríamos pasar todo diciembre en este tipo de emergencia con respecto al paso del biotren por el puente ferroviario? Bueno, mira, esa es una de las cosas que nosotros hemos discutido más profundamente en las distintas reuniones de análisis que estamos teniendo. O sea, nosotros nos hemos juntado con absolutamente todos los actores, actrices involucrados, hemos estado en reuniones con los gremios, ¿cierto? Que son los gremios de transporte a través de la Seremía de Transporte, también con la gente que mueve carga. Hemos estado conversando con alcaldes, que son los alcaldes de la zona, hemos conversado con el gobernador, hemos conversado con los distintos servicios que están involucrados constantemente, y una de las cosas que se levanta transversalmente en todos los grupos es justamente cuál es el tiempo que esto va a durar, porque básicamente es muy distinto si uno piensa que esto va a durar una semana, a si uno piensa que va a durar un mes, o si uno piensa que va a durar más que eso. Entonces, bueno, lo que acordamos ayer es que a pesar de que para poder definir concretamente cuál es el tiempo correcto, o sea, el tiempo que efectivamente esto se va a demorar, hay que tener el análisis de cuál es el daño y cuál es la razón por la que existe ese daño para saber cómo repararlo, ¿cierto? Porque es muy distinto si es simplemente la trizadura de un pilar
a que si es la trezadura de 10 pilares o si es que es un problema en el suelo, ¿cierto? Son escenarios muy diferentes. Entonces, lo que le pedimos a EFE fue que nos pudiera entregar el día de hoy una proyección con distintos escenarios, como para tener un marco temporal respecto de el mejor escenario, el peor escenario, ¿cierto? Y poder de alguna forma empezar a trazar planes a través de eso. Eso es algo que vamos a tener durante el día de hoy, ojalá en la tarde del día de hoy, donde los expertos, que son los expertos justamente que saben de estos temas, nos van a decir, bueno, estos son los 3 escenarios posibles, y nosotros vamos a poder ya trazar un marco temporal más o menos concreto. Decir que un dato adicional solo, cuando hubo el problema del puente durante el terremoto en el 2010, ¿cierto? Que fue un problema mucho más extensivo de lo que hay ahora, esto se demoró 1 mes y medio en repararse. Perfecto. ¿Ya? Entonces, igual ahí hay un marco que es un marco como prolongado, digamos, y nosotros desde luego esperamos que sea mucho menos que eso, pero es algo de lo que vamos a ver. Delegada, usted mencionaba que, claro, se ha visto mucho cómo subsanar sobre todo el transporte de los pasajeros, pese a que esto fue una, como dicen por ahí en buen chileno, una desgracia con suerte, porque, claro, nos toca en un tiempo que va la movilidad en baja, los colegios están en proceso de cierre, hay muchos estudiantes que ya no están yendo a clases, las universidades también están cerrando años. Diferente, muchos dicen hubiese sido si esto es en marzo, abril, etcétera. Pero hay un punto relevante que es el transporte de carga. Mucha carga pasa por este puente ferroviario. Usted mencionaba que hay 7 viajes que se hacen. Yo escuchaba ayer sus declaraciones y hay 2 que no se pueden redireccionar. ¿Qué se ha evaluado? ¿Van a empezar a circular estos camiones por la ruta 160? Bueno, justo hoy día en la mañana, alrededor de las 10 de la mañana, tenemos una reunión con los distintos gremios, que son gremios de empresas y también como de gente que mueve cargas. Y ahí justamente la idea es poder tomar esas definiciones. Hay varias cosas que considerar. Primero es que si efectivamente este transporte de cargas se va a hacer por camiones, ¿cuáles son las franjas horarias en que eso va a ocurrir? También hay que considerar cuál es el tipo de carga que vamos a tener. Por ejemplo, si es que hubiese que transportar cargas peligrosas, ¿sí? Ese es otro escenario en el que uno tiene que ponerse, porque esas cargas se transportan con escolta, se transportan de otra forma. Entonces, hay varias cosas que hay que definir y que vamos a definir justamente en esta reunión que tenemos en la mañana. Y también respecto de las cargas, que son cargas que están de alguna forma acostumbradas a salir por un cierto puerto, ¿cierto? Y que si uno las modifica en el tránsito a otro puerto, eso genera diversos efectos también en los puertos. Por lo tanto, son varias cosas y lo que nosotros esperamos es que lograr salir de la reunión que tenemos ahora en la mañana con una decisión, pero una decisión que sea acordada por las distintas partes y que no sea de alguna forma impuesta y que luego nos vaya a generar rebotes que son rebotes que pueden ser más graves. Entonces, la idea justamente es poder salir acordando esta salida. Estamos conversando en Mesa de Noticias, acá en Radio El Conquistador Concepción, con la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, debido a esta contingencia que se está presentando en la movilidad del Gran Concepción, sobre todo enfocado en este impedimento que hay de poder usar el puente ferroviario. Delegada, el gobernador de la región del Biobío hablaba un poco de cómo esto muestra lo precario que es el sistema de movilidad y transporte en el Gran Concepción, que frente a cualquier emergencia, la verdad es que colapsa, y no solamente colapsa un punto específico, sino que tiende a expandirse por el resto de la intercomuna. ¿Usted comparte esa opinión, que hoy día estamos pendiendo de un hilo en cuanto a lo que tiene que ver con el transporte y la movilidad en la zona? O sea, yo diría que sin duda, y eso es algo que hemos estado viendo desde marzo, cuando la gente volvió a salir en masa después de la pandemia, ¿cierto? Y efectivamente se nos generaron congestiones que nunca antes habíamos visto en el tiempo que eso implica para las personas. O sea, nosotros sabemos que si tenemos un accidente de tránsito, algo que puede ocurrir, digamos, con relativa frecuencia, en un puente,
ya tenemos un colapso que es un colapso de las distintas ciudades, ya tanto en San Pedro, en Concepción, y esto afecta a Chihuayante, a Penco, a Talcahuano, a Hualpén, ¿cierto? Entonces, tienes ahí un colapso que es un colapso solo porque hay un accidente en el puente. Entonces, esto nos habla efectivamente de una precariedad. Ya acá, y esto también lo hemos dicho, ha existido un retraso en las obras que son las obras que debieron haber avanzado en el Gran Concepción como al mismo ritmo que avanzaba la cantidad de gente, ¿cierto?, que estaba viviendo a los distintos extremos del río y que de alguna forma no avanzó a la misma velocidad. Por lo tanto, ahora lo que nos corresponde y lo que nos corresponde a nosotros, porque estamos en el gobierno en este momento, ¿cierto?, es hacernos cargo de eso y buscar las vías que son las vías para resolver. En ese sentido se están haciendo cosas, o sea, hemos empezado la construcción del puente bicentenario, que justamente la idea, ¿cierto?, es poder hacer esta conexión para que sea más fluida. Está el puente ferroviario que viene a reemplazar justamente a este puente en el que tenemos problemas ahora, y hay varias otras obras que son obras que se están avanzando y que justamente apuntan a la conectividad. ¿Faltan cosas? Sin duda faltan cosas. Ya, y eso va a ser tarea nuestra también como poder apurarlas lo más posible, porque aquí efectivamente tenemos una precariedad y hay que ponerle mucha energía a salir de esa precariedad. Y usted comparte esa sensación que de repente esbozan parlamentarios, esbozan también algunos expertos, de que el nivel central no actúa con la misma celeridad en cuanto a estos temas, por ejemplo, en comparación a la región metropolitana. Usted mencionaba el tema de la conexión del puente Bicentenario, que lleva muchísimos años intentando conectar, que no es incluso, es una parte que se necesita ahí construir. La ruta 160 también es una ruta que está muy colapsada, que hay algunos proyectos, pero que también están detenidos a mediados por ahí, después pasado septiembre, recibimos noticias de acuerdo a la ruta Piedemonte. ¿Usted tiene esa percepción que el nivel central es más bien lento en poder reaccionar a las ciudades que hoy día tienen colapso vial? Y no hablemos solo del Biobío, hoy día Ñuble está con colapso vial, otras regiones que uno podría pensar son más pequeñas, pero tienen colapso vial. ¿Es lento el nivel central? Yo lo que diría es que claramente acá tenemos un sistema, tenemos un país que funciona de manera extremadamente centralizada. ¿Ya? Y eso es parte como del diagnóstico que nosotros tenemos llegando al gobierno y que son las cosas que hay que mejorar y hay que resolver con mayor velocidad. Bueno, el ministro de Transporte ha estado varias veces acá en la región del Biobío y eso un poco demuestra esta voluntad de ir cambiando esas cosas que uno que ya sabe que son cosas estructurales que funcionan de manera muy centralizada. O sea, se vino a anunciar el tema de los corredores, ¿cierto?, de electromovilidad, que es una de las inversiones más grandes que hay, y eso también como que apunta a que hay un foco puesto en poder empezar a enfocarse en todas las regiones y no solo en la región metropolitana. Ya, yo no estoy diciendo que esto esté solucionado porque no creo que lo esté en este momento, pero sí estoy diciendo que yo veo indicaciones de que esto hay voluntad para resolverlo y ojalá empezar a descentralizar la manera en la que funciona el Estado también. ¿El Ministerio de Transportes ha estado atento a esta situación hoy día del puente ferroviario, delegada? Nosotros tuvimos reunión con el ministro el día domingo a propósito de esto y hemos estado conversando constantemente también con él y con sus equipos, los equipos técnicos también, ellos pusieron a disposición también equipos técnicos para poder analizar la situación del puente y desde luego, se han estado atentos todo el rato para lo que está ocurriendo acá, que es una situación grave para nuestra ciudad. O sea, como tú lo dijiste muy bien, con suerte, porque cae en un momento que es un momento donde empieza a descender la cantidad de gente que utiliza el biotren, pero es una situación que es una situación muy grave y de no solucionarse rápido implica un colapso que es un colapso mayor. Delegada, ayer se preguntaba, bueno, se estaban buscando las razones de esta situación de falla. Me imagino que también una vez que pase la emergencia se va a buscar responsabilidades. Si bien aparentemente y preliminarmente es algo fortuito, algo que podría ocurrir, como dice usted, en el fondo,
si es que chocó un tronco, nadie puede prever eso. Me imagino que también después hay un ánimo de poder investigar si se hacen en el fondo, las vigilancias correspondientes, etcétera, o las supervisiones en estas estructuras, ¿o no? Sí, yo diría que no es un problema de supervisión. Yo, efectivamente, hemos hablado constantemente con FSUR en estos momentos y hay un trato del puente que es un trato muy cuidadoso justamente a propósito de la cantidad de años que tiene. Es un puente de 130 años. Y por lo tanto, lo frágil que podrían ser esas estructuras. Por lo tanto, existe un cuidado que es un cuidado profundo. Lo que yo sí diría que uno tiene que levantar es si existen maneras de protección de este tipo de incidentes, como que choque una rama, ¿cierto?, con un pilar, si es que es eso lo que ocurrió, que sí podrían implementarse y que yo creo que sin duda es algo que hay que analizar para el futuro. La delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, hablando de esta contingencia de movilidad que seguramente nos va a tener atentos durante por lo menos esta semana, que es lo cierto, respecto de distintas disposiciones. Hagamos un breve resumen, delegada, antes de poder despedirnos. Hoy día hay reuniones para ver el transporte de carga, se va a aumentar la flota de buses y también se va a conocer un poco las proyecciones de los distintos escenarios respecto de esta emergencia. Así es, y nosotros, bueno, vamos a seguir revisando las estaciones, viendo lo que pasa en cada uno de los momentos, sobre todo en los horarios puntas, para ver cualquier cosa que se pueda ir mejorando, y eso es algo que va a ser constante probablemente durante toda esta semana y hasta que esto se solucione. Daniela Dresner, delegada presidencial del Biobío, queremos agradecerle, delegada, el que nos haya acompañado, venir a contar un poco también desde la institucionalidad qué es lo que pasa con esta emergencia y también cómo se va depurando este plan de contingencia que por lo menos nos va a acompañar, insistimos, hasta en los fines de esta semana. Que esté muy bien, delegada. Muchas gracias, Ángela, y muchas gracias por invitarme. A usted también por acompañarnos. Ahí la teníamos, la delegada presidencial del Biobío, Daniela Dresner, dándonos ciertas luces. Ya saben, les voy a reiterar, ayer, el día viernes, decía la delegada, había 13 buses de acercamiento, el día lunes se aumentó a 19 y hoy día hay 21 de estos buses interurbanos grandes ahí para hacer ese acercamiento entre San Pedro de la Paz y Concepción, además de 2 buses para personas en situación de discapacidad, que ayer era una temática también que se preguntó bastante. Hoy día EFE debería entregar proyecciones de escenario. ¿Qué pasa si hay tal emergencia en el puente, etcétera? Y también a las 10 de la mañana, decía la delegada, va a haber una reunión para definir qué pasa con el transporte de carga. Ayer se hablaba que podrían ingresar a la ruta 160 cerca de 40 camiones. Así que nada bueno esa situación, sobre todo por el nivel de congestión, que de hecho hasta ahora @TTI_Biobío ya nos está reportando una alta congestión justamente en esta ruta, en la 160, esto en la intersección de la avenida Pedro Aguirre Cerda y diagonal Biobío. Así que paciencia, a planificar el viaje, a salir antes, porque pese a que va en baja el tema del transporte, de todas maneras hay muchos vehículos circulando por las distintas calles de la intercomuna.